El toque en la puerta de la posada Serenidad me tomó por sorpresa. Héctor, con su sonrisa acogedora, señaló un coche aparcado fuera. Era Arturo, y para mi sorpresa, Cayo, con sus ojos curiosos e inocentes fijos en mí. No hubo una petición formal, solo un silencio pesado que llenaba el espacio entre nosotros, un silencio diferente al que yo conocía. Era un silencio incómodo, de algo no dicho, de un arrepentimiento que aún buscaba forma. Cayo se acercó y me ofreció un dibujo arrugado. Un barco en el mar, con un hombre de cabello gris saludando. Mi corazón se encogió. Empecé a frecuentar la casa de los lirios de nuevo, al principio como un visitante cauteloso. Observé los cambios, pequeños y significativos. Las plantas que Eloísa tanto amaba, antes marchitas, ahora estaban frondosas y bien cuidadas. El desorden habitual de los objetos esparcidos dio paso a una discreta organización. El silencio, antes opresivo, ahora parecía llenarse de una quietud respetuosa. Arthur hablaba menos, pero escuchaba más. Había tensión, sí, pero también un intento genuino de llenar el vacío que mi partida había dejado. Fue una tarde soleada, mientras tomábamos café en la terraza, cuando me entregó una carpeta con documentos, la propiedad de Solar Dos Lirios, nuevamente a mi nombre. Mis manos temblaron al sostener los papeles, y la voz de Arthur era casi un susurro. «Es tuya, papá. Siempre lo ha sido». La invitación a la cena familiar no fue una obligación, sino un deseo. Esa noche la mesa estaba puesta para 4. Arthur, Lorena, Cayo y yo. Lorena, que antes me parecía tan distante, buscó mi mirada. «Gilmar», comenzó con la voz entrecortada, «lo siento mucho, por todo. Por no haber visto, por no haber actuado». Las palabras eran sencillas, pero el peso de la sinceridad las hacía gigantes. Asentí con un nudo en la garganta. No había necesidad de palabras, solo de sentir. Después de la cena, Arthur me llamó a una de las habitaciones. Era una de las habitaciones que apenas usaba, llena de trastos viejos, pero ahora estaba diferente. La pared había sido pintada de un tono suave de azul. Una cómoda cama me esperaba, con sábanas limpias y una manta suave. Había una pequeña estantería con algunos libros y un portarretratos vacío en una mesita de noche. «Es tu habitación, papá. Un lugar donde se ha sentido tu ausencia y ahora se celebra tu presencia», dijo con una ternura que hacía mucho no veía en sus ojos. Esa noche, acostado en mi propia cama, en mi propio hogar, en Solar Dos Lirios, no me sentí como un invitado. Me sentí parte de ello, arraigado, como los cimientos de los que Eloísa había hablado en su carta. El viaje de vuelta a casa no fue solo físico. Fue un reencuentro con el Gilmar que había olvidado, aquel que, incluso en silencio, nunca dejó de luchar por su dignidad. El amor no borró el dolor de los años, pero le dio un nuevo significado en forma de cicatrices que contaban una historia de fuerza y resiliencia. Perdonar no fue olvidar lo que pasó, sino recordar sin el sufrimiento que me aprisionaba. Mi vida no siguió el guión que había planeado, pero encontró un nuevo sentido, más auténtico, más digno. Si esta historia te ha emocionado, te invito a reflexionar. ¿Qué momentos de tu propia vida se han convertido en puntos de inflexión para el redescubrimiento? Comparte tus pensamientos en los comentarios y dale a me gusta, para que más personas puedan recibir este mensaje de esperanza. El sol de la mañana bañaba las cortinas de la habitación recién pintada. Un azul suave que parecía calmar el alma. Abrí los ojos y la primera sensación fue de pertenencia. No era la cama improvisada en la posada Serenidad, ni el viejo colchón en la casa de los lirios, donde durante años me acosté sintiéndome un intruso. Era mi cama, en mi habitación, en un hogar que volvía a ser mío. El aire era ligero, sin el peso del dolor que durante tanto tiempo había sofocado cada respiración dentro de aquellas paredes. Miré el portarretratos vacío en la mesita de noche. Antes lo habría llenado con una foto de Eloísa, Arthur y Cayo. Ahora tal vez debía permanecer así, como un recordatorio de que no todas las imágenes tienen que ser estáticas, de que la vida es un constante llenar vacíos y redefinir presencias. Me levanté con el cuerpo menos pesado de lo habitual. La edad, 68 años, traía sus propias cargas, pero la ligereza del alma superaba cualquier dolor físico. Caminé por el pasillo, cada paso resonando con una melodía diferente. Ya no el crujido de quien pisa terreno ajeno, sino el sonido firme de quien camina en su propio suelo. Bajé las escaleras y el aroma del café recién hecho me envolvió. Lorena estaba en la cocina, revolviendo algo en una olla.
Se dio la vuelta y una sonrisa genuina iluminó su rostro, diferente de esa sonrisa forzada que me acompañó durante años. «Buenos días, Gilmar», dijo con voz suave, sin la tensión habitual. «El café ya está listo. Arthur llevó a Cayo a la escuela, pero volverá pronto». Asentí con la cabeza y me senté a la mesa que, por primera vez en mucho tiempo, me parecía una invitación, no una concesión. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, sino una paz incipiente. Tomé mi café observando la luz del día entrar por la ventana de la cocina. Las plantas de Eloísa en el pequeño jardín que se veía desde allí estaban más verdes, como si hubieran sido regadas con algo más que agua, con un cariño que yo creía perdido. Lorena, al notar mi mirada, comentó: «Empecé a cuidarlas de verdad, ¿sabes? Me ha hecho bien. Me ha hecho pensar en Eloísa, en lo fuerte que era y en cómo debería haber sido más observadora, más presente». Su voz se apagó al final, un susurro de arrepentimiento que no necesitaba respuesta. Solo asentí con la cabeza y ella lo entendió. El perdón no se pedía solo con palabras, sino con actitudes que le daban un nuevo significado al pasado. Horas más tarde llegaron Arthur y Cayo. Cayo corrió a abrazarme y en su abrazo sentí el calor puro e incondicional que solo la inocencia puede ofrecer. Arthur, por su parte, me saludó con un movimiento de cabeza, pero sus ojos transmitían una profundidad que no veía desde hacía mucho tiempo. Ya no era la mirada fría y distante del hijo que me relegaba a un rincón, sino la de alguien que comenzaba a comprender el valor de los cimientos que yo representaba. «Papá, ¿qué quieres hacer hoy?», preguntó Arthur, sentándose a la mesa. La pregunta, tan simple, tenía un peso inmenso. Era la primera vez en años que se tenía en cuenta mi voluntad, no solo se toleraba. «Todavía no lo sé, hijo mío», respondí. «Quizá vaya más tarde a la barbería o Fío Dourado, a ver a Heitor y Benicio. ¿Y tú? ¿Qué tal la mañana?». Hablamos de cosas triviales, pero en cada palabra, en cada pausa, había una delicadeza nueva. Me sorprendí observando a Cayo, que dibujaba con sus lápices de colores. Sin querer, se había convertido en el hilo que nos reconectaba, el puente que cruzaba el abismo de silencios y resentimientos. Me acordé del barco que me había dibujado, ese barco en el mar con un hombre saludando. Quizá ese hombre era yo, en un viaje de regreso, pero ahora con un puerto seguro. Los días siguientes estuvieron tejidos por esos pequeños grandes momentos. Volví a caminar por las Solardos Lirios con la familiaridad de quien ha construido cada rincón. Visité el despacho donde Eloísa escribía sus cartas, el jardín que tanto amaba. Volví a sentarme en la terraza, leyendo mi periódico, sintiendo el sol en la piel, pero ahora con la certeza de que ese era mi lugar, mi paz. Mis visitas a la barbería o Fío Dourado se convirtieron más en una elección que en una necesidad. Heitor me recibía con la misma sonrisa acogedora y Benicio, con sus hábiles manos, siempre tenía una historia que compartir. Ya no buscaba la barbería como un refugio de la soledad, sino como un punto de encuentro con amigos, un lugar donde podía seguir tejiendo nuevas narrativas, ahora desde una perspectiva de plenitud. Hablábamos de la vida, de los giros del destino y de cómo la dignidad, una vez recuperada, se convertía en el bien más preciado. «Gilmar», dijo Heitor un día, mientras Benicio me recortaba la barba, «siento que estás diferente, no solo más ligero, sino más completo». Sonreí, mirando mi reflejo en el espejo. Es el efecto de estar en paz, Heitor, de entender que la vida no tiene que seguir un guión predeterminado para tener sentido, y que, a veces, el silencio más profundo es lo que nos permite escuchar nuestra propia voz. Mi viaje de regreso a casa fue, de hecho, un reencuentro con mi yo interior. Había pasado años silenciando mis dolores para mantener la supuesta armonía del hogar, permitiendo que Arthur y Lorena pisotearan mi dignidad sin protestar. El dolor de aquel ultimátum, la frialdad de Arthur al destinarme al recanto 2 carambolas, aún era una cicatriz. Pero las cicatrices no son heridas abiertas, son marcas de batallas ganadas, de resiliencia forjada en el fuego. Me di cuenta de que el amor que sentía por Eloísa, por Arthur, por Cayo, no borraba el dolor de lo que había pasado. Sería una tontería pensar eso. El amor, sin embargo, le daba un nuevo significado a ese dolor, transformándolo en una lección, un catalizador para redescubrir mi propia fuerza. Perdonar a Arthur y Lorena no fue olvidar las palabras que me hirieron, las actitudes que me marginaron dentro de mi propia casa. Lejos de eso, perdonar fue recordar todo eso, cada momento de falta de respeto, pero sin el sufrimiento que me aprisionaba. Fue desatar los nudos del dolor que me impedían seguir adelante, respirar plenamente.
fue liberarme de la amargura que, a veces, me consumía más que el abandono en sí. Ellos habían buscado la reconciliación, movidos por la culpa, por la ausencia que sentían y, sobre todo, por la inocencia de Cayo. Y yo, en mi silencio, había dado espacio para que esa reconciliación se produjera, sin exigir nada más que el respeto que se me debía. Ahora observaba a Arthur, con los hombros menos tensos y la mirada más abierta. Me buscaba para conversar, no solo sobre los negocios o sobre Cayo, sino sobre la vida, sobre sus propios miedos e incertidumbres. Una tarde, sentados en la terraza, me contó lo difícil que le había resultado gestionar la Solar Dos Lirios en mi ausencia, el peso de la casa vacía, cómo mi ausencia, que antes consideraba un estorbo, se había convertido en un vacío insoportable en su vida. «Papá, no sé qué me pasó», comenzó con voz casi inaudible. «Pensaba que estaba haciendo lo correcto, lo más práctico. Fui ciego, egoísta. Nunca me di cuenta de lo mucho que tú eras el fundamento de todo esto. La casa parecía una mansión vacía sin ti. Lo siento. De verdad». No dije nada, solo le puse la mano en el hombro. No hacían falta palabras. La verdad de sus palabras, la vulnerabilidad en su tono, era más elocuente que cualquier disculpa ensayada. El silencio, que antes había sido un arma, se había convertido ahora en un espacio de sanación, donde las emociones podían fluir sin necesidad de ser verbalizadas. Con Lorena, la transformación también fue notable. Empezó a invitarme a dar pequeños paseos, a ir al mercado, a preparar recetas antiguas de Eloísa. Una vez, mientras preparábamos un pastel de harina de maíz, me confesó: «Sabes, Gilmar, siempre te he visto como el padre de Arthur, y no como... Gilmar, no hice ningún esfuerzo por conocerte de verdad. Estaba tan envuelta en mis propias preocupaciones, en mi rutina, que no me di cuenta de lo que estaba pasando justo delante de mis narices. Eloísa se habría sentido muy decepcionada conmigo». Se le llenaron los ojos de lágrimas y yo solo la abracé. Un abrazo sencillo pero lleno de comprensión. Aceptar los propios errores era el primer paso para un cambio verdadero. Y Cayo, mi nieto, seguía siendo la luz más brillante. Me llevaba a jugar a la pelota en el patio, a leer libros en mi habitación, a escuchar mis historias de Aldea Aurorae, de cuando era un niño en el campo. Él no me veía como su viejo padre o su suegro, sino como el abuelo Gilmar, un narrador de historias, un cómplice de aventuras. La inocencia de su mirada me recordaba que la vida, a pesar de todas sus complejidades, podía volver a ser sencilla si nos lo permitíamos. La vida en Solar Dos Lirios se reorganizaba en torno a esta nueva dinámica. Las comidas se convirtieron en momentos de auténtico compartir. Ya no había tensión silenciosa, ni prisa por terminar de comer y retirarse. Arthur hablaba de su día, Lorena compartía sus preocupaciones con Cayo y con la casa, y yo, Gilmar, contribuía con mis observaciones, mis experiencias, mis historias. Ya no era la sensación de ser tolerado, sino de ser una parte esencial, el pilar que faltaba para que la casa volviera a ser, de verdad, un hogar. La casa de los lirios, antes escenario de recuerdos dolorosos y de un presente de abandono, se había convertido en el escenario de mi redescubrimiento. Las paredes eran ahora testigos de risas genuinas, conversaciones profundas y la respetuosa quietud de quienes comprenden el valor de la presencia del otro. Mi llave de la puerta trasera, símbolo de mi huida silenciosa, estaba ahora guardada en una pequeña caja fuerte, no como un recordatorio de mi escape, sino como prueba de que la libertad, a veces, exige una partida para que el regreso sea verdadero. La carta póstuma de Eloísa, que me llamaba Fundamento, seguía siendo mi faro. Yo era, de hecho, la base sobre la que se había construido esa familia. Y como toda buena base, tenía que ser sólido, íntegro, incluso cuando el peso de las adversidades intentaba derribarme. Aprendí que la fuerza no residía solo en permanecer, sino en saber cuándo partir para que el regreso, cuando llegara, estuviera lleno de dignidad. Mi viaje no siguió el guión que había planeado cuando, años atrás, construí mi hogar en el barrio Esperanza Perenne, soñando con una vejez tranquila junto a Eloísa y viendo a Arthur seguir sus propios pasos. Hubo desvíos, dolores, rupturas, pero en esos desvíos encontré una versión más fuerte y más auténtica de mí mismo. La vida no se reducía a un guión rígido, sino a una danza improvisada, donde cada paso en falso se convertía en un aprendizaje y cada pausa en una oportunidad para respirar y recalibrar el rumbo. Había reescrito mi propia historia, y era más rica, más profunda, más digna de lo que jamás hubiera podido imaginar.
Mi vida ahora, en Solar Dos Lirios, era un testimonio vivo de que siempre hay tiempo para recuperar la dignidad, para dar un nuevo significado al dolor y para encontrar un nuevo sentido, un sentido que florece en las cicatrices y se arraiga en la verdad del propio ser. Ya no me sentía un huésped en mi propio hogar, sino el hogar mismo, en toda su plenitud e historia. Si la historia de Gilmar te ha llegado al corazón, te invitamos a compartirla, ya que transmite un poderoso mensaje de esperanza y superación. Que tu propia historia inspire a otros a encontrar la fuerza para reescribir sus historias y recordar que la dignidad, una vez perdida, siempre se puede recuperar. Bienvenidos a un viaje de reencuentro con la dignidad, donde la fuerza reside en el silencio y en la capacidad de reescribir la propia historia. Si esta historia te conmueve, por favor, dale a me gusta y suscríbete para seguir otros viajes de superación. Mi vida, la de Gilmar Duarte de Freitas, de 68 años, se construyó con esfuerzo, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor. Empecé en Aldeia Aurorae, un lugar modesto, pero que me enseñó el valor de la tierra y del trabajo honesto. De allí vine a São Paulo en busca de un futuro y en el barrio Esperanza Perenne construí mi hogar. No fue fácil, pero cada viga, cada pared, cada mueble de allí representaba un pedazo de mi alma. A mi lado tuve a Eloísa Fernández Costa, mi amada esposa, que se fue demasiado pronto, pero dejó una luz que nunca se apagaría. Juntos nos dedicamos a nuestro hijo, Arthur Siqueira Brandão, de 42 años. Hicimos todo por él, y en particular, yo le ofrecí no solo bienes materiales, sino también paciencia y, a menudo, silencio ante sus faltas de respeto, pensando que el amor incondicional sería suficiente para llenar cualquier vacío. Creía que el papel del padre era dar y el del hijo, recibir, pero en esa ecuación me fui perdiendo. Con el tiempo, Solar Dos Lirios, la casa que construí para albergar a nuestra familia y nuestros sueños, comenzó a parecerme demasiado grande, o demasiado pequeña. Me convertí en una sombra, un accesorio, una silueta que se movía por las habitaciones, simplemente tolerada. Las conversaciones disminuyeron, las miradas se desviaron. Las risas que Eloísa y yo solíamos compartir en la cocina fueron sustituidas por el murmullo lejano de Arthur y su esposa, Lorena Vieira Díaz, de 41 años, o por el sonido de los dibujos animados de mi nieto, Caio Siqueira Brandão, de 10 años. La mesa, que antes era el centro de nuestra unión, se convirtió en un punto de encuentro rápido, apresurado, donde todos parecían tener prisa por retirarse. La vida latía a mi alrededor, pero yo sentía que ya no formaba parte de ella. Mis opiniones eran ignoradas, mis sugerencias descartadas. La sensación de ser un estorbo, un peso, comenzó a arraigarse, corroyendo los cimientos de mi propia existencia. El punto de ruptura llegó en 2023, un año que quedó marcado no por el paso del tiempo, sino por el brusco cambio en la dirección de mi vida. Estaba en la terraza, leyendo el periódico, con el sol de la tarde calentándome, pero mi corazón ya estaba frío. Arthur se acercó, sin preámbulos, sin rodeos, con esa postura rígida y esos rasgos que revelaban una vida de privilegios que nunca tuvo que cuestionar. Su voz era fría, casi mecánica, como si estuviera recitando un comunicado oficial. Papá, tenemos que hablar. Los papás de Lorena se van a mudar aquí. Necesitan más espacio y la casa de los Lirios tiene habitaciones de sobra. Mi mano tembló ligeramente, pero mantuve la mirada fija en el periódico. Ya esperaba algo, un cambio de aires, tal vez una sugerencia para que me retirara más, pero nada me preparó para lo que vino después. Entonces, para que todo funcione bien, hemos decidido que usted se vaya al Recanto Dos Carambolas. Es un lugar excelente para personas mayores, con toda la infraestructura, enfermeros, actividades. Le va a gustar. La naturalidad con la que Arthur pronunció esas palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero sin dejar marca visible. Yo era un objeto que había que reubicar, un problema que había que resolver con una solución práctica. La casa que construí, el hogar con el que soñé, se convertiría en el escenario de mi expulsión, disfrazada de cuidado. Recanto Dos Carambolas. El nombre en sí mismo ya sonaba impersonal, frío, un depósito de vidas antiguas. Levanté la vista del periódico y miré a Arthur. Sus ojos, antes distantes, ahora parecían esquivar los míos. No había ni una pizca de remordimiento, solo una frialdad calculada, la certeza de quien cree que está haciendo lo correcto para sí mismo, ignorando el impacto en los demás. No dije nada. No había nada que decir.
Mi silencio, ese que durante tanto tiempo había utilizado como escudo para proteger la armonía familiar, se convertía ahora en la forja de una decisión irrevocable. En mi interior, en ese instante, se encendió una llama que llevaba mucho tiempo apagada. La decisión de recuperar mi dignidad floreció, fuerte y silenciosa. Esa misma noche, mientras todos dormían en Solar Dos Lirios, comencé a preparar una pequeña maleta. Solo llevaría lo esencial. Algo de ropa, la foto de Eloísa, mis documentos y algo que Arthur nunca supo que tenía, la llave de la puerta trasera. Era una llave vieja, oxidada, casi olvidada, que simbolizaba la salida discreta, la autonomía que había perdido. No habría gritos, ni discusiones, ni escenas dramáticas, solo el vacío de mi ausencia. Les respondería con el mismo silencio que me habían impuesto durante tanto tiempo. Cada prenda doblada, cada libro elegido, era un acto de liberación, una reafirmación de que no era una carga, sino un ser humano con valor e historia. Dejaba la casa vacía de mí, pero me llevaba conmigo la plenitud de mi propia esencia. A la mañana siguiente, el sol apenas había salido cuando cerré la puerta trasera. El chirrido de la bisagra sonando como el adiós de una vida antigua y el amanecer de una nueva. Cuando Arthur, horas más tarde, encontró la Solar Dos Lirios en silencio, mi ausencia lo golpeó como un trueno en un cielo azul. El café en la cocina, intacto. Mi habitación, ordenada pero vacía. La furia, supe más tarde, lo consumió. Llamó a mi celular sin cesar, pero estaba apagado. Buscó a amigos, conocidos, sin éxito. Me había convertido en un fantasma, y mi respuesta a su ultimátum fue el mismo silencio cortante que él me había impuesto. Era el eco de la indiferencia que él me había dedicado. Gritó, golpeó las paredes, pero solo encontró el vacío que yo había dejado. La casa, antes escenario de mi tolerancia, ahora era un monumento a su incomprensión. Mi viaje me llevó a la Pousada Serenitude, un refugio sencillo y acogedor a las afueras de la ciudad. Allí me recibió Héctor Almeida Resende, de 65 años, mi viejo amigo, con el rostro marcado por el tiempo y una sonrisa acogedora que era como un abrazo. Héctor, con su tranquila sabiduría, me escuchó sin juzgarme, solo ofreciéndome un hombro amigo y la certeza de que no estaba solo. La Pousada Serenitude era más que un lugar para vivir. Era un puerto seguro donde la paz interior comenzaba a renacer. No tardó mucho en surgir en mí la necesidad de un propósito. Necesitaba algo que llenara mis días, que me hiciera sentir útil de nuevo. Héctor me presentó a Benicio Santana Cruz, de 45 años, propietario de la barbería Ofío Dourado, un negocio local que era mucho más que un lugar para cortarse el pelo. Era un centro de historias, de desahogos, de encuentros. Benicio, con sus manos hábiles y la mirada de quien ha visto y oído muchas vidas, me ofreció un trabajo sencillo: limpiar, organizar las toallas, preparar café, y acepté. En la barbería Ofío Dourado, yo no era Gilmar el padre, Gilmar el suegro, Gilmar el tolerado. Solo era Gilmar. Allí, entre el olor a loción para después de afeitar y el zumbido de las máquinas, escuchaba historias de otros hombres, hombres como yo, que también habían sido abandonados, olvidados, menospreciados. Cada relato era un espejo, y el dolor, que yo creía único y exclusivo mío, se revelaba como una herida común, compartida por tantos. Paradójicamente, eso me fortaleció. No era un consuelo en el dolor, sino una validación de mi experiencia. No estaba solo en mi travesía. Las historias de los clientes, la camaradería con Héctor y Benicio, el respeto que recibía allí, todo eso tejía un nuevo tapiz para mi vida. Encontré un nuevo propósito, no grandioso ni material, sino un propósito de pertenencia y dignidad cotidiana. Una mañana, mientras ordenaba unos papeles viejos que había traído de Solar Dos Lirios, una carta amarillenta y cuidadosamente doblada me llamó la atención. La letra era inconfundible: Eloísa. Mi corazón se aceleró. Era una carta póstuma, escrita por ella en sus últimos meses de vida, con la instrucción de que solo la abriera si me sentía perdido o menospreciado. Las lágrimas rodaron, calientes, pero no de tristeza, sino de una profunda emoción. Mi querido Gilmar, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es porque tal vez el mundo ha intentado convencerte de algo que no eres. Pero quiero que recuerdes quién eres. Tú eres los cimientos, la roca. No solo has construido una casa, sino una familia, una vida. Tu fuerza no está en los gritos, sino en tu digno silencio. Tu esencia es la base, Gilmar. Y ninguna tormenta puede derribar unos cimientos sólidos. No dejes que nadie te diga lo contrario. Tu valor es intrínseco, inquebrantable.
Recuerda siempre quién eres y el amor que has sembrado. La carta de Eloísa Fernández Costa fue un bálsamo para mi alma. Sus palabras reafirmaron mi valor, mi esencia fundamental. El dolor del abandono no se borró, pero cobró un nuevo significado. Yo no era un desecho, sino la base que se alejó para que la casa se diera cuenta de su propia fragilidad. Pasaron los meses y la Solar 2 Lirios, antes llena de vida para Artur, Lorena y Cayo, comenzó a resonar con el vacío de mi ausencia. Artur, impulsado por la culpa que finalmente comenzó a corroer su armadura de privilegios, y por la insistente inocencia de Cayo, de 10 años, inició su búsqueda de la reconciliación. Cayo, en sus juegos infantiles, preguntaba a menudo por el abuelo Gilmar, y la falta de una respuesta satisfactoria comenzó a pesar en el corazón de Artur y Lorena. La casa parecía una mansión vacía, sin la presencia de aquella que ahora percibían como su base. Artur comenzó a visitar a Héctor en la posada Serenidad, preguntando por mí, dejando mensajes. Yo, por mi parte, lo observaba desde lejos, a través de las ventanas de la barbería, sintiendo el peso de su arrepentimiento. Empezó a cuidar la Solar 2 Lirios de una manera diferente. Pintó las paredes que tanto me gustaban, arregló el jardín que Eloísa tanto apreciaba, y entonces, un día, Artur Siqueira Brandão dio el paso más significativo. Devolvió la propiedad de la Casa de los Lirios a mi nombre. No era una cuestión de bienes, sino de reconocimiento. El gesto dijo más que 1000 palabras. Era la admisión de un error, el reconocimiento de mi lugar. Una cena familiar en la Casa de los Lirios marcó un nuevo comienzo. La mesa, que antes era un lugar frío y apresurado, ahora estaba puesta con un cuidado que no veía desde hacía mucho tiempo. Allí estaban Artur, Lorena y Cayo, mis nietos y mi hijo. Yo, Gilmar, sentado a la cabecera, sentía un calor diferente. Ya no había tensión silenciosa ni prisa por terminar la comida. Las conversaciones eran amables, las risas genuinas. Lorena Vieira Díaz, con los ojos llorosos, me tomó las manos. Gilmar, lo siento mucho, muchísimo. Fuimos ciegos, egoístas. Yo no sé cómo pedir perdón por todo lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer. Solo le apreté la mano. Sus palabras eran el bálsamo que necesitaba el alma. El perdón no se pide solo con palabras, sino con actitudes que dan un nuevo significado al pasado. Y ellos lo estaban demostrando. Después de la cena, Artur me llevó aparte. Papá, te he preparado una habitación. Es la habitación del fondo, la que más le gustaba a mamá. La he reformado y pintado de azul, como siempre quisiste. Me llevó hasta allí. La habitación estaba impecable. El azul suave de las paredes parecía calmar el alma. Había una mesita de noche nueva y un armario vacío, esperando mis pocas pertenencias. Allí, en ese espacio, mi ausencia finalmente era respetada, transformada en una invitación a volver. Dormir allí, esa noche, por primera vez en años, fue sentirme parte, no un huésped. No era la cama improvisada en la pausada Serenitude, ni el viejo colchón en el Solar 2 Lirios, donde durante tanto tiempo me acosté sintiéndome un intruso. Era mi cama, en mi habitación, en un hogar que volvía a ser mío. El aire era ligero, sin el peso del dolor que durante tanto tiempo había sofocado cada respiración dentro de aquellas paredes. Mi viaje de regreso a casa fue, de hecho, un reencuentro con mi yo interior. Había pasado años silenciando mis dolores para mantener la supuesta armonía del hogar, permitiendo que Artur y Lorena pisotearan mi dignidad sin protestar. El dolor de aquel ultimátum, la frialdad de Artur al destinarme al recanto 2 carambolas, seguía siendo una cicatriz. Pero las cicatrices no son heridas abiertas. Son marcas de batallas ganadas, de resiliencia forjada en el fuego. Me di cuenta de que el amor que sentía por Eloísa, por Artur, por Cayo, no borraba el dolor de lo que había sucedido. Sería una tontería pensar que sí. El amor, sin embargo, le daba un nuevo significado a ese dolor, transformándolo en una lección, un catalizador para redescubrir mi propia fuerza. Perdonar a Artur y Lorena no fue olvidar las palabras que me hirieron, las actitudes que me marginaron dentro de mi propia casa. Lejos de eso, perdonar fue recordar todo eso, cada momento de falta de respeto, pero sin el sufrimiento que me aprisionaba. Fue desatar los nudos del dolor que me impedían seguir adelante, respirar plenamente. Fue liberarme de la amargura que, a veces, me consumía más que el abandono en sí. Ellos habían buscado la reconciliación, movidos por la culpa, por la ausencia que sentían y, sobre todo, por la inocencia de Cayo. Y yo, en mi silencio, había dado espacio para que esa reconciliación se produjera, sin exigir nada más que el respeto que se me debía. Ahora observaba a Artur, con los hombros menos tensos, la mirada más abierta. Me buscaba para conversar,
No solo sobre los negocios o sobre Cayo, sino sobre la vida, sobre sus propios miedos e incertidumbres. Una tarde, sentados en la terraza, me contó lo difícil que le había resultado gestionar la Solar 2 Lirios en mi ausencia, el peso de la casa vacía, cómo mi ausencia, que antes consideraba una molestia, se había convertido en un vacío insoportable en su vida. Papá, no sé qué me pasó, comenzó con voz casi inaudible. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, lo más práctico. Fui ciego, egoísta. Nunca me di cuenta de lo mucho que tú eras. El fundamento de todo esto. La casa parecía una mansión vacía sin ti. Lo siento. De verdad. No dije nada, solo le puse la mano en el hombro. No hacían falta palabras. La verdad de sus palabras, la vulnerabilidad en su tono, era más elocuente que cualquier disculpa ensayada. El silencio, que antes había sido un arma, se había convertido ahora en un espacio de sanación, donde las emociones podían fluir sin necesidad de ser verbalizadas. Con Lorena, la transformación también fue notable. Empezó a invitarme a dar pequeños paseos, a ir al mercado, a preparar recetas antiguas de Eloísa. Una vez, mientras preparábamos un pastel de harina de maíz, me confesó: «Sabes, Gilmar, siempre te he visto como el papá de Artur y no como... Gilmar, no hice ningún esfuerzo por conocerte de verdad. Estaba tan envuelta en mis propias preocupaciones, en mi rutina, que no me di cuenta de lo que estaba pasando justo delante de mis narices. Eloísa se habría sentido muy decepcionada conmigo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y yo solo la abracé. Un abrazo sencillo pero lleno de comprensión. Aceptar los propios errores era el primer paso para un cambio verdadero. Y Cayo, mi nieto, seguía siendo la luz más brillante. Me llevaba a jugar a la pelota en el patio, a leer libros en mi habitación, a escuchar mis historias de Aldea Aurorae, de cuando era un niño en el campo. Él no me veía como su viejo padre o su suegro, sino como el abuelo Gilmar, un narrador de historias, un cómplice de aventuras. La inocencia de su mirada me recordaba que la vida, a pesar de todas sus complejidades, podía volver a ser sencilla si nos lo permitíamos. La vida en Solar 2 Lirios se reorganizaba en torno a esta nueva dinámica. Las comidas se convirtieron en momentos de auténtico compartir. Ya no había tensión silenciosa, ni prisa por terminar de comer y retirarse. Artur hablaba de su día, Lorena compartía sus preocupaciones con Cayo y con la casa, y yo, Gilmar, contribuía con mis observaciones, mis experiencias, mis historias. Ya no era la sensación de ser tolerado, sino de ser una parte esencial, el pilar que faltaba para que la casa volviera a ser, de verdad, un hogar. La casa de los Lirios, antes escenario de recuerdos dolorosos y de un presente de abandono, se había convertido en el escenario de mi redescubrimiento. Las paredes eran ahora testigos de risas genuinas, conversaciones profundas y la quietud respetuosa de quienes comprenden el valor de la presencia del otro. Mi llave de la puerta trasera, símbolo de mi huida silenciosa, estaba ahora guardada en una pequeña caja fuerte, no como un recordatorio de mi fuga, sino como prueba de que la libertad, a veces, exige una partida para que el regreso sea verdadero. La carta póstuma de Eloísa, que me llamaba Fundamento, seguía siendo mi faro. Yo era, de hecho, la base sobre la que se había construido esa familia. Y como todo buen fundamento, tenía que ser sólido, íntegro, incluso cuando el peso de las adversidades intentaba derribarme. Aprendí que la fuerza no residía solo en permanecer, sino en saber cuándo partir para que el regreso, cuando llegara, estuviera lleno de dignidad. Mi viaje no siguió el guión que había planeado cuando, años atrás, construí mi hogar en el barrio Esperanza Perenne, soñando con una vejez tranquila junto a Eloísa y viendo a Artur seguir sus propios pasos. Hubo desvíos, dolores, rupturas, pero en esos desvíos encontré una versión más fuerte y más auténtica de mí mismo. La vida no se reducía a un guión rígido, sino a una danza improvisada, donde cada paso en falso se convertía en un aprendizaje y cada pausa en una oportunidad para respirar y recalibrar el rumbo. Había reescrito mi propia historia, y era más rica, más profunda, más digna de lo que jamás hubiera podido imaginar. Mi vida ahora, en Solar 2 Lirios, era un testimonio vivo de que siempre hay tiempo para recuperar la dignidad, para dar un nuevo significado al dolor y para encontrar un nuevo sentido, un sentido que florece en las cicatrices y se arraiga en la verdad del propio ser. Ya no me sentía como un huésped en mi propio hogar, sino como el hogar mismo, en toda su plenitud e historia.
Si esta historia te ha llegado, comenta lo que más te ha emocionado y desde dónde nos escuchas. Si te ha recordado a alguien, compártela, porque a veces una historia como esta es lo que se necesita para recordar que siempre hay tiempo. Y no olvides seguir el canal para más narrativas inspiradoras. Bienvenidos a un viaje de reencuentro con la dignidad, donde la fuerza reside en el silencio y en la capacidad de reescribir la propia historia. Si esta historia te llega al corazón, por favor, dale a me gusta y suscríbete para seguir otros viajes de superación. Mi vida, la de Gilmar Duarte de Freitas, de 68 años, se construyó con esfuerzo, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor. Empecé en Aldeia Aurorae, un lugar modesto, bañado por el sol generoso y la sabiduría de la tierra, que me enseñó el valor de la persistencia y el trabajo honesto. Aldeia Aurorae, con sus caminos de tierra y casas sencillas, fue mi primer hogar, donde los olores del bosque húmedo y el pan casero me moldearon. De allí vine a São Paulo, en busca de un futuro que parecía brillar en las luces de la metrópoli, y en el barrio Esperanza Perenne, con sus calles concurridas y sus sueños apilados en edificios, construí mi hogar. No fue fácil. Cada viga levantada, cada pared enlucida, cada mueble de allí, elegido con cariño, representaba un pedazo de mi alma, una fibra de mi ser. Era el resultado de madrugadas y noches en vela, de innumerables sacrificios, de cada centavo ahorrado. A mi lado tuve a Eloísa Fernández Costa, mi amada esposa, que se fue demasiado pronto, dejando un vacío inmenso, pero también una luz que nunca se apagaría, una llama de recuerdo y amor que me calentaría en los días más fríos. Su risa, su abrazo, su aroma a jazmín, todo eso era parte de la estructura invisible de ese hogar. Juntos nos dedicamos a nuestro hijo, Arthur Siqueira Brandão, de 42 años. Hicimos todo por él y en particular yo le ofrecí no solo bienes materiales, la comodidad, la educación, la seguridad de un techo, sino también una paciencia infinita y a menudo un silencio resignado ante sus faltas de respeto. Pensaba que el amor incondicional sería suficiente para llenar cualquier vacío, que mi sacrificio silencioso sería comprendido y valorado. Creía que el papel del padre era dar, tender la mano sin esperar nada a cambio, y el del hijo, recibir con gratitud. Pero en esta ecuación de entrega unilateral, me fui perdiendo, disminuyendo con cada concesión. Mi voz interior, antes tan firme, se fue callando, sofocada por la necesidad de mantener una paz superficial, una fachada de familia perfecta. Con el tiempo, la Casa de los Lirios, el hogar que construí con tanto esmero para albergar a nuestra familia y nuestros sueños, comenzó a parecerme demasiado grande, como un abrigo que ya no me servía, o, paradójicamente, demasiado pequeña, asfixiante. Me convertí en una sombra, un accesorio casi invisible, una silueta que se movía por las habitaciones apenas tolerada. La tolerancia, me di cuenta, es el más cruel de los sentimientos cuando se vive en tu propio hogar. No es aceptación, es mero soportar. Las conversaciones disminuyeron, convirtiéndose en monosílabos o silencios incómodos. Las miradas se desviaban, evitando la mía, como si mi presencia fuera una molestia sutil. La risa franca y vibrante que Eloísa y yo solíamos compartir en la cocina, resonando entre las ollas y el olor a café, fue sustituida por el murmullo lejano de Arthur y su esposa, Lorena Vieira Díaz, de 41 años, o por el sonido estridente e incesante de los dibujos animados de mi nieto, Caio Siqueira Brandão, de 10 años. La mesa del comedor, que antes era el centro de nuestra unión, el altar de las comidas compartidas y de las historias del día, se convirtió en un punto de encuentro rápido, apresurado, donde todos parecían tener prisa por retirarse, por volver a sus propios mundos, ignorando el mío. La vida latía a mi alrededor. Yo veía y oía, pero sentía que ya no formaba parte de ella. Mis opiniones eran ignoradas, mis sugerencias descartadas con un gesto de la mano o un «está bien, papá», que en realidad significaba «no me importa». La sensación de ser un estorbo, un peso muerto, un elemento prescindible, comenzó a arraigarse profundamente en mi pecho, corroyendo los cimientos de mi propia existencia. Estaba allí, pero no se me veía. Existía, pero no vivía. El punto de ruptura llegó en 2023, un año que quedó marcado no por el paso del tiempo en sí, sino por el brusco y doloroso cambio en la dirección de mi vida, un punto de inflexión que redefiniría quién era yo. Estaba en la terraza, sentado en mi vieja mecedora, leyendo el periódico del día, con el sol de la tarde calentándome, pero mi corazón ya estaba frío, anticipando una tormenta que se anunciaba en el aire. Arthur se acercó, sin preámbulos, sin rodeos, con esa postura rígida y esos rasgos que revelaban una vida de privilegios que nunca tuvo que cuestionar, de decisiones tomadas sin vacilar. Su voz era fría, casi mecánica,
como si estuviera recitando un comunicado oficial, desprovista de cualquier calor humano, de cualquier emoción que delatara la gravedad de lo que estaba por venir. «Papá», comenzó con las manos en los bolsillos y la voz neutra. «Tenemos que hablar. Es un asunto importante para la familia. Los papás de Lorena se van a mudar aquí. Necesitan más espacio y la casa de los lirios tiene habitaciones de sobra». Mi mano tembló ligeramente, la hoja del periódico crujiendo entre mis dedos. Pero mantuve la mirada fija en las noticias, fingiendo una calma que no sentía. Ya esperaba algo, un cambio de aires, tal vez una sugerencia para que me retirara más, para estar menos a la vista. Pero nada me preparó para lo que vino después, para la cruel naturalidad con la que sellaría mi destino. Entonces, para que todo funcione bien, para que la logística sea perfecta, hemos decidido que usted se irá al recanto Dos Carambolas. Es un lugar excelente para personas mayores, papá. Con toda la infraestructura, enfermeros las 24 horas, actividades recreativas, fisioterapia. Te va a gustar. Es un lugar muy bien considerado. La naturalidad con la que Artur pronunció esas palabras me golpeó como un golpe físico, un puñetazo en el estómago, pero sin dejar marca visible en mi piel. Yo era un objeto que debía ser reubicado, un problema que debía resolverse con una solución práctica, eficiente, pero desprovista de humanidad. La casa que construí con mis propias manos, el hogar con el que soñé y al que dediqué mi vida, se convertiría en el escenario de mi expulsión, disfrazada de un supuesto cuidado. Recanto Dos Carambolas. El nombre en sí mismo ya sonaba impersonal, frío, un depósito de vidas antiguas, un lugar donde las historias se cerraban. Levanté la vista del periódico, que ahora me parecía inútil y sin sentido, y miré a Artur. Sus ojos, antes distantes, ahora parecían esquivar los míos, evitando cualquier contacto, cualquier chispa de emoción. No había ni una pizca de remordimiento, solo una frialdad calculada, la certeza inquebrantable de quien cree estar haciendo lo correcto para sí mismo y para su propio núcleo familiar, ignorando el impacto devastador en los demás. No dije nada, no había nada que decir. Las palabras habrían sido vacías, un grito en el desierto. Mi silencio, ese que durante tanto tiempo había utilizado como escudo para proteger la frágil armonía familiar, se convertía ahora en la forja de una decisión irrevocable. En mi interior, en ese instante, se encendió una llama que llevaba mucho tiempo dormida bajo las cenizas de la resignación. La decisión de recuperar mi dignidad floreció, fuerte y silenciosa, como una semilla germinando en la roca. Esa misma noche, mientras todos dormían en la casa de los lirios, un sueño tranquilo y ajeno a la tormenta que se formaba dentro de mí, comencé a hacer una pequeña maleta. Cada movimiento era deliberado, un acto de liberación. Solo llevaría lo esencial, algunas prendas, las más sencillas, que representaban quién era yo sin adornos. La foto descolorida de Eloísa, su sonrisa eterna guiándome, mis documentos, los vestigios de mi identidad en el mundo. Y algo que Artur nunca supo que tenía. La llave de la puerta trasera. Era una llave vieja, oxidada, casi olvidada en un rincón del cajón, un vínculo con un pasado de autonomía que había perdido, pero ahora simbolizaba la salida discreta, la libertad reconquistada, la huida del confinamiento. No habría gritos, ni discusiones estériles, ni escenas dramáticas que solo servirían para humillarme aún más, solo el vacío de mi ausencia. Les respondería con el mismo silencio cortante que me impusieron durante tanto tiempo. Cada prenda doblada, cada libro elegido era un acto de autoafirmación, una reafirmación de que no era una carga, sino un ser humano con valor intrínseco, con una historia viva y palpitante. Dejaba la casa vacía de mí, pero me llevaba conmigo la plenitud de mi propia esencia, la promesa de un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, el sol apenas había salido, pintando el cielo con tonos rosados y anaranjados. Cuando cerré la puerta trasera, el suave crujido de la bisagra sonando como el adiós de una vida antigua y el amanecer de una nueva, incierta, pero llena de posibilidades. Cuando Artur, horas más tarde, con el sol ya en lo alto y el olor a café dominando la cocina, encontró la solar Dos Lirios en un silencio inusual, mi ausencia lo golpeó como un trueno en un cielo azul. El café en la cocina, intacto, aún humeando en la cafetera. Mi habitación ordenada con una precisión extraña, pero vacía de mí. La furia, supe más tarde por Héctor, lo consumió. Una furia que no nacía de la preocupación, sino de la pérdida de control, de lo inesperado, del desafío a su tácita autoridad. Llamó a mi celular sin cesar. Los tonos agudos resonaban en la casa vacía.
pero estaba apagado, fuera de alcance, como yo. Buscó a amigos, conocidos, sin éxito. Me había convertido en un fantasma, y mi respuesta a su ultimátum fue el mismo silencio cortante que él me había impuesto. Era el eco de la indiferencia que tanto me había dedicado, reverberando de vuelta hacia él. Gritó, golpeó las paredes, pero solo encontró el vacío que yo había dejado, un vacío que gritaba más fuerte que cualquier voz. La casa, antes escenario de mi resignada tolerancia, era ahora un monumento a su incomprensión, un espejo de su propia negligencia. Mi viaje me llevó a la pausada Serenitude, un refugio sencillo y acogedor a las afueras de la ciudad, lejos del bullicio, donde el canto de los pájaros sustituía al ruido de los coches. Allí me recibió Héctor Almeida Resende, de 65 años, mi viejo amigo, con el rostro marcado por el tiempo y una sonrisa acogedora que era un abrazo. Héctor, con su tranquila sabiduría y su mirada que veía el alma, me escuchó sin juzgar, solo ofreciéndome un hombro amigo y la certeza de que no estaba solo, que había un puerto donde mi alma podía descansar. La pausada Serenitude era más que un lugar para vivir. Era un puerto seguro donde la paz interior, olvidada durante tanto tiempo, comenzaba a resurgir, ladrillo a ladrillo, tal y como yo había construido el solar Dos Lirios. Las mañanas en la posada eran de una serenidad que no había experimentado en años, con el olor a rocío y café recién hecho llenando el aire. No tardó mucho en surgir la necesidad de un propósito que me impulsara. Necesitaba algo que llenara mis días, que me hiciera sentir útil de nuevo, que no me consumiera la melancolía. Héctor, perspicaz como siempre, me presentó a Benicio Santana Cruz, de 45 años, propietario de la barbería Ofío Dourado, un negocio local que era mucho más que un lugar para cortarse el pelo. Era un centro de historias, de desahogos, de encuentros. Benicio, con sus hábiles manos que bailaban sobre los cabellos y la mirada de quien ha visto y oído muchas vidas, me ofreció un trabajo sencillo, pero esencial. Encargarme de la limpieza, organizar las toallas suaves y calentitas, preparar un café aromático para los clientes, ser una especie de anfitrión silencioso. Y acepté con gratitud. En la barbería Ofío Dourado, yo no era Gilmar, el padre que se sentía un estorbo. Gilmar, el suegro que era ignorado. Gilmar, el tolerado en su propia casa. Yo era simplemente Gilmar. Allí, entre el fuerte olor de la loción para después de afeitar, el suave zumbido de las máquinas de cortar el pelo y el relajante sonido de las tijeras, escuchaba las historias de otros hombres. Hombres como yo, que también habían sido abandonados, olvidados, menospreciados por aquellos que más los amaban. Cada relato era un espejo, y el dolor, que yo creía único y exclusivo mío, se revelaba como una herida común, compartida por tantos. Paradójicamente, eso me fortaleció. No era un consuelo en el dolor, sino una validación de mi experiencia. Un sentimiento de pertenencia a una hermandad silenciosa de corazones resilientes. No estaba solo en mi travesía. Las historias de los clientes, la sincera camaradería con Héctor y Benicio, el respeto que recibía allí, la forma en que me escuchaban y me incluían, todo ello tejía un nuevo tapiz para mi vida. Encontré un nuevo propósito, no grandioso ni material, sino un propósito de pertenencia, de dignidad cotidiana, de ser visto y valorado por el simple hecho de existir. Las horas pasaban volando en la barbería, y cada día era una pequeña victoria. Una mañana, mientras ordenaba algunos papeles viejos que había traído de solar Dos Lirios, más por cariño que por necesidad, una carta amarillenta y cuidadosamente doblada en 4 me llamó la atención. La letra era inconfundible. Eloísa. Mi corazón se aceleró, un tamborileo suave pero insistente en el pecho. Era una carta póstuma, escrita por ella en sus últimos meses de vida, con la instrucción de abrirla solo si me sentía perdido o menospreciado. Las lágrimas rodaron, cálidas, pero no de tristeza, sino de una profunda emoción, de un reconocimiento que venía del pasado, como un abrazo que trascendía el tiempo. Mi querido Gilmar, comenzaba la carta, su voz suave resonando en mi mente, si estás leyendo esto, es porque tal vez el mundo ha intentado convencerte de algo que no eres. Pero quiero que recuerdes quién eres, el hombre que amé y admiro. Tú eres los cimientos, la roca. No solo construiste un hogar, Gilmar, sino una familia, una vida.
Tu fuerza no está en los gritos, en las exigencias, sino en tu digno silencio, en tu capacidad de amar sin exigir. Tu esencia es la base, Gilmar, y ninguna tormenta, por violenta que sea, puede derribar unos cimientos sólidos. No dejes que nadie te diga lo contrario. No permitas que apaguen tu brillo. Tu valor es intrínseco, inquebrantable, como el amor que siempre me has dado. Recuerda siempre quién eres y el amor que has sembrado en cada ladrillo, en cada momento de nuestras vidas. La carta de Eloísa Fernández Costa fue un bálsamo para mi alma, un alivio que calmó las heridas más profundas. Sus palabras reafirmaron mi valor, mi esencia fundamental. El dolor del abandono no se ha borrado por completo. Las cicatrices no desaparecen, solo se transforman. Pero ha cobrado un nuevo significado. Yo no era un desecho, una carga que se tiraba a un lado. Yo era la base que se alejó, que se retiró para que la casa se diera cuenta de su propia fragilidad, de su propia inestabilidad sin sus cimientos. Pasaron los meses y la casa de los lirios, antes llena de vida para Artur, Lorena y Cayo, comenzó a resonar con el vacío de mi ausencia, un vacío que antes yo llenaba con mi silencio y mi presencia tolerada. Artur, impulsado por la culpa que finalmente comenzó a corroer su armadura de privilegios y la frialdad que había cultivado, y por la insistente inocencia de Cayo, de 10 años, inició su búsqueda de la reconciliación. Cayo, en sus juegos infantiles, preguntaba a menudo por el abuelo Gilmar, y la ausencia de una respuesta satisfactoria comenzó a pesar en el corazón de Artur y Lorena, convirtiendo la Solar Dos Lirios en una mansión vacía, sin la presencia de aquel que ahora percibían como su base. La casa parecía haber perdido su calor, su alma. Artur comenzó a visitar a Héctor en la posada Serenidad, con la voz entrecortada por el intento de disimular su desesperación, preguntando por mí, dejando mensajes que yo escuchaba sin responder directamente. Yo, por mi parte, lo observaba desde lejos, a través de las ventanas de la barbería o Fío Dourado, sintiendo cómo el peso de su arrepentimiento crecía cada día. Empezó a cuidar de la Solar Dos Lirios de una manera diferente, casi como un rito de penitencia. Pintó las paredes que tanto me gustaban, las mismas que había elegido Eloísa. Arregló el jardín, que mi esposa tanto apreciaba y que yo cuidaba con tanto cariño. Ya no era un mantenimiento superficial, sino un cuidado que rayaba en lo reverencial. Y entonces, un día, Artur Siqueira Brandão dio el paso más significativo, el gesto que me hizo detenerme y observar de verdad. Devolvió la propiedad de la mansión Solar Dos Lirios a mi nombre. No era una cuestión de bienes materiales, sino de reconocimiento. El gesto decía más que 1000 palabras, era la admisión de un error, el reconocimiento formal y emocional de mi lugar, de mi valor, de mi dignidad. Una cena familiar, cuidadosamente preparada en Solar Dos Lirios, marcó un nuevo comienzo. La mesa, que antes era un lugar frío y apresurado, ahora estaba puesta con un cuidado que no veía desde hacía mucho tiempo. Cada cubierto, cada plato, parecía haber sido colocado con intención y respeto. Allí estaban Artur, Lorena y Cayo, mis nietos y mi hijo, sentados, esperándome. Yo, Gilmar, sentado a la cabecera, sentía un calor diferente. No solo por la comida recién servida, sino un calor que venía del fondo de mi pecho. Ya no había tensión silenciosa, prisa por terminar la comida y retirarse a sus habitaciones. Las conversaciones eran amables, las risas genuinas, y el sonido de los cubiertos se acompañaba de un murmullo de vida que había olvidado cómo era. Lorena Vieira Díaz, con los ojos llenos de lágrimas que no podía contener, tomó mis manos sobre la mesa, sus manos cálidas contrastando con las mías, callosas por el trabajo. Gilmar, lo siento mucho, comenzó, con la voz quebrada por la emoción. Muchísimo. Fuimos ciegos, egoístas, inmaduros. Yo no sé cómo pedir perdón por todo lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer, por la forma en que lo tratamos en su propia casa. Perdónanos, por favor. Yo solo le apreté la mano. Sus palabras eran el bálsamo que necesitaba el alma. El perdón no se pedía solo con palabras, sino con actitudes que daban un nuevo significado al pasado, que demostraban un cambio real y sincero. Y ellos lo estaban demostrando, paso a paso, gesto a gesto. Después de cenar, mientras Cayo jugaba con un carrito en el suelo del salón, Artur me llevó aparte, con una humildad en el rostro que nunca le había visto antes. «Papá, te he preparado una habitación», me dijo con una voz más suave de lo habitual, casi un susurro. «Es la habitación de atrás, la que más le gustaba a mamá, con vistas al jardín. Lo mandé reformar, pintar de azul como siempre quisiste. Puse una cortina nueva, una lámpara de noche en la cabecera, todo a tu gusto.
Me guió hasta allí. La habitación estaba impecable, el azul suave de las paredes parecía calmar el alma, invitando a la paz. Había una mesita de noche nueva, un sillón cómodo y un armario vacío, esperando mis pocas pertenencias, una invitación a empezar de nuevo. Allí, en ese espacio, mi ausencia finalmente era respetada, transformada en una invitación al regreso, a la permanencia. Era un santuario de paz, un refugio que me esperaba. Dormir allí, esa noche, por primera vez en años, fue sentirme parte, no un huésped. No era la cama improvisada en la posada Serenidad, ni el viejo colchón en la casa de los lirios, donde durante tanto tiempo me acosté sintiéndome un intruso, una carga, un accesorio indeseado. Era mi cama, en mi habitación, en un hogar que volvía a ser mío. El aire era ligero, sin el peso del dolor que durante tanto tiempo había sofocado cada respiración dentro de aquellas paredes. Me dormí con una leve sonrisa en los labios, una sonrisa de paz y de pertenencia. Mi viaje de regreso a casa fue, de hecho, un reencuentro con mi yo interior, con la esencia de Gilmar que se había escondido. Había pasado años silenciando mis dolores, tragándome la amargura para mantener la supuesta armonía del hogar, permitiendo que Arthur y Lorena pisotearan mi dignidad sin protestar, sin una palabra en mi defensa. El dolor de aquel ultimátum, la frialdad de Arthur al destinarme al recanto 2 carambolas, seguía siendo una cicatriz, un recuerdo vívido. Pero las cicatrices no son heridas abiertas, son marcas de batallas ganadas, de resiliencia forjada en el fuego de la adversidad. Me di cuenta de que el amor profundo e incondicional que sentía por Eloísa, por Arthur, por Cayo, no borraba el dolor de lo que había sucedido. Sería una tontería pensar que sí, que el pasado simplemente se borraría. El amor, sin embargo, le daba un nuevo significado a ese dolor, transformándolo en una lección, un catalizador para redescubrir mi propia fuerza, mi capacidad para levantarme. Perdonar a Arthur y Lorena no fue olvidar las palabras que me hirieron, las actitudes que me marginaron dentro de mi propia casa, la indiferencia que me aisló. Nada de eso. Perdonar fue recordar todo eso, cada momento de falta de respeto, cada silencio que me dolió, pero sin el sufrimiento que me aprisionaba. Fue desatar los nudos del dolor que me impedían seguir adelante, respirar plenamente. Fue liberarme de la amargura que, a veces, me consumía más que el abandono en sí, que me impedía ver el nuevo amanecer. Ellos habían buscado la reconciliación, movidos por la culpa, por la ausencia que sentían y, sobre todo, por la inocencia insistente de Cayo, que era el puente más puro entre nosotros. Y yo, en mi silencio, había dado espacio para que esa reconciliación se produjera, sin exigir nada más que el respeto que se me debía, que ellos me debían y que ahora, por fin, estaban dispuestos a ofrecer. Ahora observaba a Arthur, con los hombros menos tensos, la mirada más abierta, más humana. Me buscaba para conversar, no solo sobre negocios o sobre Cayo, sino sobre la vida, sobre sus propios miedos e incertidumbres, sobre las complejidades del día a día. Un atardecer, sentados en la terraza de la casa de los lirios, con la suave brisa acariciándonos el rostro, me contó lo difícil que le había resultado llevar la casa en mi ausencia, el peso de la casa vacía, cómo mi ausencia, que antes consideraba una molestia, se había convertido en un vacío insoportable en su vida. Una pieza que faltaba en el rompecabezas familiar. «Papá, no sé qué me pasó», comenzó, con la voz casi inaudible, cargada de un arrepentimiento genuino. Pensé que estaba haciendo lo correcto, lo que era más práctico, más lógico para todos. Fui ciego, egoísta, inmaduro. Nunca me di cuenta de lo mucho que tú eras la base de todo esto. La casa parecía una mansión vacía sin usted. Lo siento, de verdad. Me perdí, papá. Y solo me di cuenta cuando ya no estaba aquí para guiarme. No dije nada. Solo le puse la mano en el hombro, un gesto sencillo pero cargado de afecto y comprensión. No había necesidad de palabras. La verdad de sus palabras, la vulnerabilidad en su tono, era más elocuente que cualquier disculpa ensayada. El silencio, que antes había sido un arma de dolor y separación, se había convertido ahora en un espacio de sanación, donde las emociones podían fluir sin necesidad de ser verbalizadas, donde la reconciliación se daba a un nivel más profundo. Con Lorena, la transformación también fue notable, gradual y sincera. Empezó a invitarme a dar pequeños paseos, a ir juntos al mercado, a preparar recetas antiguas de Eloísa, reviviendo recuerdos entre el aroma de las especias y el bullicio de la cocina. Una vez, mientras preparábamos un pastel de harina de maíz, con el aroma dulce llenando la cocina, me confesó: «Sabes, Gilmar, siempre te vi como el papá de Arthur.
y no como Gilmar. No hice ningún esfuerzo por conocerte de verdad, por entender tu historia, tus sentimientos. Estaba tan envuelta en mis propias preocupaciones, en mi rutina, que no me di cuenta de lo que estaba pasando justo delante de mis narices. Eloísa se habría sentido muy decepcionada conmigo. Las lágrimas brotaron de sus ojos y yo solo la abracé, un abrazo sencillo, pero cargado de comprensión, de un perdón que se manifestaba en la aceptación. Aceptar los propios errores era el primer paso para un cambio verdadero, para reconstruir lazos. Y Cayo, mi nieto, siguió siendo la luz más brillante, el recuerdo constante de la alegría y la pureza de la vida. Me llevaba a jugar a la pelota en el patio, con los ojos brillantes de entusiasmo, a leer libros en mi habitación, con su voz infantil curiosa por cada palabra, a escuchar mis historias de Aldea Aurorae, de cuando era un niño en el campo, y sus preguntas perspicaces me hacían revivir cada detalle. Él no me veía como su viejo padre o su suegro, sino como el abuelo Gilmar, un narrador de historias, un cómplice de aventuras, un refugio de cariño. La inocencia de su mirada me recordaba que la vida, a pesar de todas sus complejidades y dolores, podía volver a ser sencilla, si nos lo permitíamos, si nos abríamos al amor. La vida en Solar Dos Lirios se reorganizaba en torno a esta nueva dinámica, a una nueva forma de ser familia. Las comidas se convirtieron en momentos de auténtico compartir, de risas relajadas y de conversaciones significativas. Ya no había tensión silenciosa, ni prisa por terminar la comida y retirarse. Artur hablaba de su día. Lorena compartía sus preocupaciones con Cayo y con la casa. Y yo, Gilmar, contribuía con mis observaciones, mis experiencias, mis historias, no como una carga, sino como un valor. Ya no era la sensación de ser tolerado, sino de ser una parte esencial. El pilar que faltaba para que la casa fuera, de hecho, un hogar de nuevo, un lugar donde todos se sentían parte y valorados. El Solar Dos Lirios, antes escenario de recuerdos dolorosos y de un presente de abandono, se había convertido en el escenario de mi redescubrimiento, de mi redención personal. Las paredes eran ahora testigos de risas genuinas, conversaciones profundas y la respetuosa quietud de quienes comprenden el valor de la presencia del otro, del silencio que une. Mi llave de la puerta trasera, símbolo de mi huida silenciosa, estaba ahora guardada en una pequeña caja fuerte, no como un recordatorio de mi fuga, sino como prueba de que la libertad, a veces, exige una partida para que el regreso, cuando llegue, sea verdadero, digno y lleno de significado. La carta póstuma de Eloísa, que me llamaba Fundamento, seguía siendo mi faro, la voz que me guiaba. Yo era, de hecho, la base sobre la que se había construido esa familia. Y como todo buen fundamento, tenía que ser sólido, íntegro, incluso cuando el peso de las adversidades intentaba derribarme. Aprendí que la fuerza no residía solo en permanecer, en soportar pasivamente, sino en saber cuándo partir, retirarme para que el regreso, cuando llegara, estuviera lleno de dignidad y respeto. Mi viaje no siguió el camino que había planeado cuando, años atrás, construí mi hogar en el barrio Esperanza Perenne, soñando con una vejez tranquila junto a Eloísa y viendo a Artur seguir sus propios pasos, feliz y realizado. Hubo desvíos, dolores, rupturas que parecían imposibles de sanar. Pero en esos desvíos, en esas pausas dolorosas, encontré una versión más fuerte y más auténtica de mí mismo, una versión que ni siquiera sabía que existía. La vida no se reducía a un guión rígido, a un camino predefinido, sino a una danza improvisada, donde cada paso en falso se convertía en un aprendizaje y cada pausa en una oportunidad para respirar, para recalibrar la ruta, para encontrar un nuevo ritmo. Había reescrito mi propia historia, y era más rica, más profunda, más digna de lo que jamás podría haber imaginado. Mi vida, ahora, en Solar Dos Lirios, era un testimonio vivo de que siempre hay tiempo para recuperar la dignidad, para dar un nuevo significado al dolor y para encontrar un nuevo sentido, un sentido que florece en las cicatrices y se arraiga en la verdad del propio ser. Ya no me sentía como un huésped en mi propio hogar, una sombra tolerada, sino como el hogar mismo, en toda su plenitud e historia, los cimientos que se habían reconstruido. Si esta historia te ha llegado, comenta lo que más te ha emocionado y desde dónde nos escuchas. Si te ha recordado a alguien, compártela, porque a veces una historia como esta es lo que se necesita para recordar que siempre hay tiempo, y no olvides unirte a nuestra comunidad para disfrutar de más historias inspiradoras.